Eh, Vamos a estar trabajando con los contenidos siguientes. Vamos a ver las estadísticas de suicidio para El Salvador. También vamos a ver las estadísticas de los intentos de suicidio y las consideraciones sobre la conducta suicida y los intentos de suicidio, algunos mitos sobre el suicidio y la magnitud del problema en el mundo, cómo se ubica el problema a nivel mundial, los factores predisponentes a esta conducta y cuáles son las personas que tienen alto riesgo de conducta suicida. Vamos a ver el horizonte del problema. Vamos a ver el modelo socioecológico que nos permite ver qué actividades podemos realizar para prevenir el suicidio y cuáles programas preventivos son más efectivos para trabajar el suicidio. Vamos a hablar un poco sobre el suicidio y la conducta de los comunicadores a la hora de informar, valoración y manejo del paciente con sospecha de intento suicida, que vamos a hacer, un poco de abordaje y el efecto Werther, el efecto Papageno en relación a el suicidio. Vamos a ver los, los suicidios para el año 2021 por región. Podemos observar que la mayor cantidad de suicidios se presentó en la región occidental con 38 suicidios en el año. La región oriental le sigue con 35 suicidios. La región paracentral tiene 34 suicidios y la región central 19 suicidios, siendo la región metropolitana, San Salvador, la que presenta la menor cantidad de suicidios. Es importante que veamos cómo está la conducta suicida por cada una de las regiones, porque eso presupone que tenemos que estar haciendo acciones de prevención en nuestras regiones de salud. Acciones de prevención a nivel individual, a nivel de paciente, pero acciones de prevención también a nivel comunitario, a nivel de las escuelas. Es menester entonces importante ver cómo está el comportamiento suicida para cada uno de nuestras regiones. En cuanto a los intentos de suicidio, que sabemos que son más que los suicidios consumados, puesto que muchas personas intentan suicidarse, pero no todos logran hacerlo. La región oriental presentó 218 intentos de suicidio para el año 2021. La región paracentral presentó 160 intentos de suicidio. La región occidental 177. La región metropolitana 116 y la región central 76 intentos de suicidio. Vemos que son 747 personas que intentaron suicidarse en el año 2021 y distribuidas para esta región. Entonces, reafirmando, pues hay que hay que elaborar estrategias de prevención del suicidio en nuestras regiones a nivel comunitario y a nivel individual con nuestros pacientes también. Cuando se habla de suicidio se prefiere más hablar de lo que es conducta suicida, puesto que
Así es considerado el fenómeno de una manera más amplia, más englobadora, porque no el suicidio implica también lo que son los intentos de suicidio, o sea, que son dos conductas muy diferentes. Las conductas suicidas se refieren a dos fenómenos entonces complejos y trágicos, muy semejantes, pero con distinto desenlace. O sea que unos sí se suicidan y los otros no se suicidan. Por una parte, el suicidio propiamente dicho definido como un deseo o intención de morir. Y no solamente de escapar de una situación dada o estar en otra parte, sino que el individuo tiene la convicción de querer morir, de querer quitarse la vida. Y expresado mediante una acción o omisión que lleva a satisfacer ese deseo o intención. O sea, la persona hace algo o deja de hacer algo con la intención de quitarse la vida. Y por otra parte está el intento de suicidio, también llamado suicidio fallido o parasuicidio. Es un intento de suicidio que no llega a consumarse, solo queda en un parasuicidio, en la intención de quitarse la vida. Y esta es una situación en la cual la persona atenta contra su propia vida. Y sin embargo, pues ya sea por la ausencia de un real deseo o intención de morir, o por la inadecuación del método empleado, ya que hay algunos métodos más letales que otros. La gente usa diferentes métodos para quitarse la vida. Unos son altamente letales, otros no mucho. O por una pronta y eficaz intervención. Hay ocasiones en que la muerte no llega a producirse, como cuando la persona logra llegar muy luego a los hospitales, le dan una atención adecuada, pronta, le salvan la vida. Entonces, por estas dos causas, puede ser que la persona se suicide o no se suicide. Entonces, desde un punto de vista conceptual y práctico, no siempre resulta fácil establecer la intencionalidad suicida, sobre todo en los casos en que la persona muere. No podemos saber por qué lo hizo, por qué lo llevó, qué lo llevó a quitarse la vida. Más, sin embargo, sabemos que las causas son muchas, son múltiples los factores que concurren para que una persona se quite la vida. No hay nunca una causa única, sino que son muchos, son varios los factores. La ambivalencia observada en la mayoría de quienes se suicidan dificulta en muchos casos la tarea de distinguir entre un suicidio verdadero o una muerte accidental. La persona que quiere quitarse la vida, pues, está en una ambivalencia de si lo hace, de si no lo hace, puesto que es una decisión muy, muy fuerte, es una decisión que la persona deberá tomar. En cuanto a la magnitud del problema, la Organización Mundial para la Salud estima que en el mundo ocurren alrededor de 1 millón de suicidios cada año. Y en cuanto a los intentos de suicidio, estas llegan a ser de 10 a 40 millones por año en todo el mundo. En otras palabras, globalmente se produce una muerte por cada 40 segundos y un intento de suicidio cada 3 segundos como resultado de esta situación. El problema es muy grave para, para la salud pública, es un problema grave para salud pública porque la gente no tendría que estar muriendo por suicidio. Vamos a ver los factores que intervienen en el fenómeno. Cuando el trabajador de salud enfrenta un caso de suicidio, una de las primeras preguntas que se hace es ¿por qué? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué pasó? Y con esta reacción inicia la búsqueda de la causa del suicidio.
Debemos tener presente que el suicidio es un fenómeno complejo y de causalidad múltiple. En realidad, casi nunca se encuentra una causa única y el estudio detallado de casos revela que se pueden identificar más de un factor de riesgo involucrado. Trátese de un suicidio consumado o de un intento de suicidio. Cierto es que casi siempre se puede identificar un factor precipitante. Ese es el factor que está cercano al momento en que la persona se quitó la vida. Pero eso no requiere decir que esta sea la única causa. Entre los factores de riesgo se pueden distinguir factores predisponentes y factores precipitantes. Entre los factores de riesgo predisponentes al suicidio están enfermedades mentales. Sobre todo está involucrada problemas como depresión, alcoholismo y esquizofrenia. Son las enfermedades mentales que están más relacionadas a los acontecimientos de suicidio. También otro factor muy importante es los intentos de suicidio previos de una persona que ya intentó quitarse la vida y no consiguió morir. Esa persona habrá que tenerla en control muy cercano, porque en los próximos 3, 4 meses podría volver a intentar quitarse la vida y es un momento en que puede conseguirlo y, y perdemos una vida, fallece una persona. También la pertenencia al género masculino es otro factor predisponente, puesto que por suicidio mueren más hombres que mujeres, contrario al intento de suicidio, en donde más gente intenta quitarse la vida, pero más hombres mueren por suicidio que las mujeres. También hay de base enfermedades físicas, sobre todo las enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades discapacitantes, dolorosas e incurables, como el cáncer, el SIDA, la epilepsia, la esclerosis múltiple. Son enfermedades que podrían llevar a la persona a intentar quitarse la vida. También un problema de carácter, un problema de personalidad, como es la baja tolerancia a la frustración. Habemos personas que nos frustramos muy fácilmente, aún por acontecimientos de baja importancia. Y entre los factores precipitantes, los factores que están más cercanos a que la persona se quite la vida, están los problemas afectivos. Aquí están los problemas sentimentales, los problemas, las relaciones de pareja, las relaciones de noviazgo, una pérdida afectiva, entonces puede estar involucrada en este fenómeno. También hay problemas profesionales, como pérdidas de trabajo, por ejemplo, eh, problemas económicos también. Los problemas económicos a la gente le llevan a estresarse, a preocuparse y no saber cómo solucionar eso, cómo salir de ese problema, de esa deuda, de ese compromiso. Y lo hay también problemas sociales. En, en la sociedad hay muchos problemas como secuestros, extorsiones, eh, a la gente la obligan a irse de sus hogares, a emigrar, entonces son problemas muy fuertes. La percepción de vivir insostenible, insoportable y sin solución. Esto es la desesperanza, ¿verdad? La desesperanza en que vive la gente que no le ve solución a su problema, no le ve salida a su problema. El factor facilitador de elevada importancia es la accesibilidad a los medios efectivos para quitarse la vida. En nuestro medio, en nuestra sociedad, el medio que las personas utilizan para quitarse la vida son
los pesticidas. Los pesticidas de uso agrícola, ¿verdad? El 95%, 96% de problemas de personas que se suicidan en El Salvador lo hacen con pesticidas. Son muy pocas las personas que lo hacen con un arma de fuego, a 2 o 3 personas que lo hacen por medio del ahorcamiento. Nuestro problema más grande está con el uso de pesticidas y somos población de naturaleza agrícola, ¿verdad? Nuestros departamentos se caracterizan por ser productores, por ser agricultores y no hay un control en el manejo de los pesticidas, puesto que el pesticida se lo están dando al agricultor, se lo están entregando y lo lleva para su casa, lo guarda, lo almacena. Entonces, ese es un elemento muy importante a tomar en cuenta, aún en las estrategias que nosotros vamos a trabajar sobre la prevención de suicidio. Menos estudiados y conocidos que los factores de riesgo son los factores de protección, entre los cuales se destaca la presencia de una buena y efectiva red de apoyo social, que puede ser estimulada cuando existe. ¿Cómo vamos a estimular esta red de apoyo social? Cuando existe una buena organización familiar. La familia siempre es un gran apoyo para las personas, aún más en estas circunstancias en que la persona necesita mucho apoyo, mucha ayuda, mucha comprensión. La buena integración social, participación en grupos religiosos, deportivos, de servicios y otros, buenas relaciones con compañeros de escuela, de trabajo, maestros y otras personas socialmente relevantes. Como vemos, el apoyo comunitario es muy importante. Ahí en la comunidad podemos trabajar para promocionar la prevención del suicidio, para orientar en prevención de suicidio a maestros, a padres de familia y aún a los alumnos, a los adolescentes en sus centros de estudio. Otros importantes factores de protección que ayudan a superar numerosas crisis y situaciones difíciles y por lo tanto juegan una relevante función de prevención son los relacionados con la posesión de una personalidad positiva. Vale decir, con buenas actitudes sociales y cognitivas, capacidad para identificar los propios estados emocionales y disposición a buscar ayuda cuando se le necesite, a escuchar y cambiar cuando sea necesario. Vemos que estamos hablando de una buena autoestima, que debemos de trabajar por que nuestros hijos tengan una buena estima. Debemos de estimularlos, debemos de reconocerles. Acordémonos que la estima se empieza a formar aún en los primeros años de vida. Entonces debemos de trabajar esa área para que las personas tengan una personalidad positiva para poder enfrentar cualquier tipo de situación. Con base en los factores de riesgo y protección mencionados, se pueden identificar a los siguientes grupos de personas con riesgo de conducta suicida, acorde con sus características sociodemográficas y clínicas. ¿Quiénes están más propensos a emitir una conducta de riesgo suicida? Llámese idea, llámese plan suicida, etcétera, etcétera. En un primer lugar se habla de varones jóvenes. En El Salvador, la mayoría de personas que están muriendo por suicidio son personas muy jóvenes. El grupo de 15 a 35 años, allí anda la población que se nos está quitando la vida. Son personas jóvenes
económicamente productivas. No quiere decir que no mueran más jóvenes, como no, o más viejos, pero el grueso de fallecimientos por suicidio está en edades de la juventud. Hombres mayores de 60 años también se están suicidando, en nuestro medio, personas mayores de 60 años. Personas divorciadas, separadas o viudas. Eso es un grupo de personas con riesgo a presentar conducta suicida. Personas socialmente aisladas, no tienen contacto, roce social, contacto social, comunitariamente alejados de la comunidad también. Los agricultores, por supuesto, ellos tienen mecanismo, o sea, el pesticida en su casa. De hecho, la mayoría de suicidios son del área rural. Hay más suicidios en nuestra área rural que en nuestra área urbana. Persona bajo intenso y rápidos cambios social. Persona que tiene muchos problemas, entonces será otro factor. Y por las características clínicas también, personas con enfermedades mentales. Ya hemos dicho, ¿verdad? Depresión, esquizofrenia de base. Personas recientemente ingresadas en hospitales psiquiátricos con síntomas depresivos, psicóticos e ideas suicidas. Personas deberán estar bajo estricta vigilancia hospitalaria para evitar este tipo de conducta. Personas con depresión también, alcohólicos y usuarios de drogas. Personas que ya hicieron un intento de suicidio. La persona que ya lo intentó, peligroso, es una persona de riesgo, vigilémosla estrictamente, pidamos la colaboración de la familia, etc. Familiares de personas que ya se suicidaron. Cuando en una familia haya ocurrido un suicidio, recordémonos, el suicidio es una conducta a imitar. Entonces, cuando dentro de una familia ya ha habido un suicidio, peligroso que otro familiar lo intente. Veamos cómo está el horizonte de la enfermedad. Para el caso de la conducta suicida, el horizonte de la enfermedad ha sido descrito de manera dinámica como un proceso que se inicia con ideas de muerte. Entonces, vamos a estar buscando, persiguiendo las ideas de muerte en nuestros pacientes, las ideas de muerte en las personas, las ideas de muerte ahí de un compañero de trabajo, etc., o autodestrucción, acompañadas o no por un plan de acción. Cuando la persona, además de ideas suicidas, tiene ya un plan suicida, el plan suicida implica pues cómo lo va a hacer, con qué lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, en qué momento lo va a hacer. Cuando una persona tiene un plan suicida, es una persona de mucho riesgo. Tenemos que saberla trabajar, saberla seguir, saberla acompañar. Existe una amplia interacción entre la intensidad de la intención de quitarse la vida, la letalidad del método elegido y las circunstancias y las posibilidades de cuidados inmediatos, variables según las cuales el suicidio llegará a consumarse o no. Entonces, depende del suicidio también de las circunstancias bajo cual. ¿Qué, qué intensidad de la persona tiene para quitarse la vida? Ha tomado ya una decisión, lo va a hacer, o está en la ambivalencia de no lo va a hacer. La letalidad del método también. Hay métodos muy letales y hay otros métodos que nos dan la chance como para poder salvar una vida. La combinación del esquema de la prevención del suicidio de Libby Clark
con el modelo dinámico de la conducta suicida ha permitido conformar el modelo socioeconómico de la prevención de suicidio. Este modelo es bien importante porque nos ayuda a nosotros a elaborar estrategias basadas en este modelo. Vamos a ver el modelo y cómo este modelo nos puede servir para proyectarnos ahí en nuestras regiones, los referentes de regionales de salud, los referentes de CIVASI, los referentes de unidades de salud, a orientar estrategias para prevenir el suicidio. En este modelo socioecológico, toma en cuenta en un primer momento la intención suicida, o sea, la idea ahí en la mente de la persona, o sea, intrapsíquico, personal, la idea de quitarse la vida. Pero las personas, los sujetos, no viven aislados, viven en un ambiente físico, en donde hay muchos factores, como los hemos visto, protectores o de riesgo. Entonces, en ese ambiente es donde se produce el acto suicida, la intención de quitarse la vida, el acto de quitarse la vida. Y que este acto, dice el modelo, puede ser un desenlace fatal. Se muere la persona suicida o no se suicida. De ahí que nosotros podemos establecer estrategias para trabajar a nivel de intención suicida con el sujeto, con el paciente. Y de esa manera podemos trabajar para que la persona no llegue a tener intentos de suicidio. De ahí que tenemos que hacer mucha detección. Tenemos que hacer mucho diagnóstico temprano de depresión, de ansiedad, etcétera, etcétera. Si nosotros hacemos detección temprana y damos tratamiento temprano, la persona posiblemente no va a llegar a presentar ideas de suicidio. El problema es que existe una gran brecha en cuanto a la atención en salud mental. Somos muy pocos psicólogos, somos muy pocos psiquiatras, menos psiquiatras todavía, para cada 100.000 habitantes. Imaginémonos que hay 0.5 psiquiatra para atender 100.000 habitantes. Entonces hay una brecha en cuanto a la cobertura de atención. Nos tardamos para hacer un diagnóstico. Por supuesto, el tratamiento va a llegar tarde. Entonces, si queremos trabajar una estrategia a nivel de la persona, a nivel del individuo, hagamos mucha detección, hagamos mucho diagnóstico. Y si queremos trabajar por sobre el ambiente, trabajemos entonces el control en el manejo de armas. Que la gente se mata también con armas, aunque muy poco, pero lo hay. Nuestros PNC que se nos suicidan es con su arma. Matan a su familia y luego se matan ellos con su arma de trabajo. Y podemos hacer estrategias también de el control de plaguicida, el manejo del plaguicida. Aún más, podemos hacer campañas de recolección de envases de plaguicida, porque con los envases la gente también hace conducta suicida. Entonces, en ese ambiente físico podemos trabajar también. Y ahí podemos hacer mucha promoción, mucha prevención. Entonces, esto nos da la idea a nosotros
de qué estrategia podemos trabajar, a dónde vamos a trabajar, en qué momentos vamos a trabajar. Esta estrategia facilita al trabajador de salud elegir si quiere prevenir en primer lugar la aparición de las primeras ideas suicidas. Entonces trabajamos con la persona, trabajamos con el paciente, trabajamos con el individuo. El desarrollo de un plan o la consumación del acto suicida. Esto es fundamental para la posterior evaluación del éxito del programa preventivo. Decimos qué estrategia vamos a trabajar, a dónde vamos a trabajar y de esa manera sí podemos evaluar el impacto de nuestra estrategia. Hasta hace poco las iniciativas de prevención del suicidio se basaban en la reducción de las ideas suicidas, con escasa preocupación con el control del medio ambiente. No obstante, experiencias recientes han demostrado que se puede lograr un mayor impacto y más rápido cuando se actúa de preferencia sobre el ambiente externo, en lugar de concentrarse en el espacio intrapsíquico. Sri Lanka es un país similar al Salvador, de corte agricultor. En Sri Lanka, el, los plaguicidas ya no se los entregaron a los agricultores, sino que construyeron cajas metálicas comunitarias ubicadas en diferentes puntos de las comunidades de los pueblos. Permanecían con llave y a esas cajas llegaban los trabajadores agrícolas a llenar sus bombas para fumigar. Ellos no manejaron el plaguicida. Sri Lanka logró bajar en un 50% la aparición de casos de suicidio. Entonces, actuaron en una estrategia ambiental y no se dirigieron a trabajar al paciente directamente. Esos son algunos métodos que podemos usar nosotros en nuestro método. El control de los métodos de suicidio son un buen ejemplo de este abordaje. Por ejemplo, el control del acceso a pesticidas a las armas de fuego. Vamos a ver algunas intervenciones eficaces. La OMS ha identificado algunas acciones cuya eficacia para la prevención del suicidio ha sido demostrada en diversos países y en distintas épocas. Entre las más importantes de estas acciones se encuentran tratamiento de las enfermedades mentales, hacer diagnóstico temprano, tratamiento temprano. Algunas enfermedades mentales como la depresión, el alcoholismo, en menor grado la esquizofrenia, están asociados con los comportamientos suicidas. En consecuencia, la identificación temprana de estos síntomas en la comunidad, su manejo adecuado son acciones eficaces para la prevención del suicidio, lo hemos venido hablando. Control del acceso a los medios de suicidio. En lo que se refiere a los comportamientos suicidas, el paso de la intención al acto siempre se ejecuta siguiendo un método. Y esto es importante tomarlo en cuenta cuando trabajamos con los pacientes y nos dicen que tienen un plan suicida. Y les preguntamos cómo se quiere suicidar. Y nos dice con una pistola, con un revólver. Y le preguntamos si tiene o no tiene. Y nos dice no tiene. Entonces, hay poca probabilidad que lo haga. Pero si nos dice me voy a envenenar y le preguntamos con qué lo va a hacer y nos dice que por ahí en tu casa está el veneno y que lo va a hacer a tal hora, en tal fecha, etcétera, etcétera. Pues, ese plan suicida está muy, muy, muy negativo porque en algún momento lo podrá intentar. Si tiene el medio, si tiene los métodos. El control del acceso a los medios requeridos por estos métodos, sobre todo de más alta letalidad, ha sido a lo largo de la historia una de las maneras más eficaces de reducir la inmortalidad asociada al medio. Existen plaguicidas altamente tóxicos y unos países del área centroamericana, también de
de América del Sur ya consiguieron que no sean usados en esos países, sino que otro tipo de plaguicida menos letal. Y han incidido, han bajado mucho su carga de suicidio. Esta estrategia comprende medicamentos, somníferos, anticonvulsivantes, control de pesticidas, herbicidas y armas de fuego. Seguimiento de personas que han intentado el suicidio. Esto es muy importante también. Algunas veces pasó el intento, no hubo nada, y le damos el alta al paciente y nos olvidamos de él, porque existe el mito de que si ya lo intentó, ya no lo va a volver a intentar, pero solo es un mito, es una creencia. Desde hace mucho se sabe que un intento de suicidio previo solía ser una de las más frecuentes precursores de una repetición del intento y sobre todo de la muerte por suicidio. De ahí que una atención continuada a personas que intentan el suicidio puede disminuir significativamente la mortalidad continua. El trabajo no solamente va a ser el seguimiento de la persona que intentó quitarse la vida, sino que de su grupo familiar, para que ellos vayan conociendo del suicidio, para que vean la dinámica del suicidio, para que vean el comportamiento de las personas ante esta situación. Por eso no lo vamos a dejar solo, le vamos a hacer un seguimiento a personas que intentan suicidarse y a los familiares, en este caso, o sobrevivientes al intento de suicidio. Entre la orientación que se recomienda dar a los grupos de prensa, este es un problema con la forma en cómo se da la noticia. Hay reglas que nos dicen cómo los comunicadores van eh, a dar esa noticia del suicidio. Y hay algunas recomendaciones que da la OMS, y una es no dar cuenta nunca del suicidio en la primera página. Un suicidio no va a aparecer en la primera página, va a aparecer en las páginas interiores de los periódicos. Es aconsejable incluir la información en páginas centrales, porque el suicidio es una conducta de imitar. Más cuando la persona que se suicida es una persona famosa, reconocida, artista de cine, etcétera, etcétera. No incluir fotografías de las personas muertas ni idealizarlas de manera muy específica. Es el mínimo de respeto que se puede tener por las personas. No sacar fotografías ni idealizarlas como que han hecho un acto heroico. Nunca describir el método y las circunstancias en que ocurrió el hecho. No hablar cómo lo hizo y en qué circunstancia lo hizo, sino que solo hablar del suicidio, pero si describimos el método, le estamos dando ideas a la gente de cómo suicidarse. Presentar el relato de manera completa sin buscar una causa única, ni explicar el hecho, ni transformar a la persona muerta en héroe. Por ejemplo, informar sobre problemas y dificultades que la persona tenía, tratamientos, uso de alcohol y drogas. Existen propuestas de la OPS para que la gente cómo va a manejar este tipo de información. Vamos a ver la valoración del riesgo de suicidio y la conducta a seguir. Cuando tenemos cero riesgo, cuando no hay una señal de que nos haga sospechar de que hay una idea de suicidio, pues no vamos a hacer nada con la persona, con el paciente. Pero un riesgo de suicidio, uno dice, perturbado emocionalmente. La persona se siente que no sabe qué hacer, qué decisiones tomar. Entonces vamos a evaluar indagando sobre pensamiento suicidio. Si hay algún, ya pensó en suicidio, con qué frecuencia lo piensa, etcétera, etcétera. Y nuestra actividad va a ser escuchar con empatía. Interesarme por la persona, quiere decir.
que sepa que quiero ayudar. Cuando hay un nivel 2 de riesgo de suicidio, que son vagas ideas de suicidio, vamos a indagar sobre pensamientos suicidas. Vamos a escuchar con empatía, le vamos a dar seguimiento, le vamos a preguntar sobre suicidio. En un nivel 3 son vagos pensamientos de suicidio. Valorar planes y métodos. Tenemos que afinar si solo son pensamientos de suicidio o si hay planes y verdadero, y ya pensó en algún método de cómo hacerlo. En este caso vamos a explorar posibilidades reales e identificar posibilidades de apoyo. La familia, la comunidad, las organizaciones comunitarias nos podrán ayudar en este caso. Un nivel 4 de riesgo de suicidio son, aquí hay ideas suicidas y trastornos psiquiátricos o graves acontecimientos estresantes. Le han sucedido cosas a la persona. Vamos a valorar planes y métodos y remitir al psiquiatra. Vean, ya tenemos un trastorno psiquiátrico y ya tenemos situaciones estresantes. Vamos a remitir al psiquiatra. Un nivel 5, ideas suicidas. Hay trastornos psiquiátricos, graves acontecimientos estresantes o con agitación e intento previo. Y ya aún más ha habido un intento previo. Sí. Permanecer con el paciente para prevenir su acceso a medios. No lo vamos a dejar solo, no lo vamos a abandonar, lo vamos a acompañar. Ahí en el centro asistencial lo vamos a acompañar, lo vamos a llevar, no lo vamos a dejar solito. Y la acción, hospitalizar y mantener bajo vigilancia estricta y permanente. El psiquiatra hará un ingreso en, eh, en trabajo conjunto con el psicólogo. No siempre es fácil determinar la posibilidad y los riesgos de suicidio en una persona en particular, sobre todo si no se ha recibido ninguna formación específica para eso. Pues no hemos sido formados para eso, pero de alguna manera hemos recibido algunas capacitaciones y tal vez hemos nosotros leído por nuestra cuenta algo para abordar el suicidio. Es útil adentrarse en el tema de manera gradual, hay que ir interesándose, trabajando por este problema. Acordemos que es un problema de salud en general. Establecer una buena relación y empatía con el paciente y hacerlo sentir cómodo para expresar sus sentimientos y preguntar. El mito dice que si le preguntamos a una persona sobre suicidio, lo vamos a estar motivando a que lo haga, pero eso no es cierto. Con el paciente tenemos que hablar sobre suicidio y en un momento podemos preguntarle si se siente infeliz. Eso es importante saberlo, conocerlo. Si se siente desesperado, si se siente incapaz de enfrentar cada día, si siente la vida como una carga, siente que la vida no merece vivirse, siente deseo de quitarse la vida. Algunas veces las personas no dicen tal no con estas palabras, pero sí con otras manifestaciones. Nos habla de que quisiera abordar un bus, que se fuera recto, que no regresara, que no volviera. Esos son sentimientos de quisiera ser como un ave que vuela y no regresa. Tenemos que poner mucha atención a esas cosas que la gente dice. Y una vez confirmada la presencia de ideas suicidas, es importante evaluar su frecuencia e intensidad, cada cuánto se presenta, y saber si el paciente ha planeado un método y posee los medios, como píldoras, pesticidas o armas, o si el medio propuesto está fácilmente a su alcance, como es el caso de nuestro PNC, por los policías nacionales, ¿verdad? El método para quitarse la vida, ahí lo andan, ahí lo tienen a la mano, lo tienen al alcance.
Entonces, en este caso, el riesgo de suicidio es más alto. Los agricultores tienen los pesticidas en su casa, el riesgo es alto. Es importante que las preguntas no sean coercitivas, sino que planteadas de manera cálida y que muestren empatía, que, que entienda, que comprenda que le pregunto eso porque quiero ayudar. ¿Ha hecho planes para terminar con su vida? ¿Cómo está planeando hacerlo? ¿Tiene en su poder píldoras, armas u otros medios? ¿Ha pensado cuándo y dónde hacerlo? Un plan suicida es, la persona puede estar a un paso de quitarse la vida, incluso de nuestro consultorio puede salir a quitarse la vida. Debemos de hacer muy buena vigilancia. ¿Cuándo vamos a remitir nosotros a la persona a un psiquiatra? Vamos a remitir al psiquiatra cuando presenten trastornos psiquiátricos, depresión, esquizofrenia, etcétera, etcétera. Historia de intento de suicidio previo, ya intentó hacerlo, vamos a referirlo. Historia familiar de suicidio, ya ocurrió suicidio en la familia, hay alcoholismo, hay trastorno psiquiátrico. Cuando no tiene la persona ningún apoyo social. En conclusión, las conductas suicidas que incluyen el suicidio propiamente dicho y los intentos de suicidio constituyen un importante problema de salud pública. Origina pérdidas de casi 1 millón de vidas cada año. Es un problema muy grande. Está muriendo mucha gente por este fenómeno. Sin embargo, se dispone de conocimientos y técnicas que permiten prevenir y reducir la mayoría de estas pérdidas y de este sufrimiento. Muchos suicidios los vamos a prevenir, pero no todos los vamos a poder prevenir, porque tenemos muy poca cobertura, no llegamos a toda la población. Muchas de las intervenciones encaminadas a este fin pueden ser puestas en práctica en el seno de la comunidad, como actividades integradas a la atención básica de salud. Tenemos que trabajar con la comunidad, maestros, en las escuelas, con los alumnos, con las ONGs, etcétera, etcétera. El suicidio es un problema de todos y la adecuada movilización de las comunidades y la sensibilización de las autoridades y tomadores de decisión son los ingredientes necesarios para la puesta en marcha de estrategias nacionales que ordenen las acciones tanto en el ámbito nacional como local para la meta de reducción del impacto de este fenómeno. Tenemos que sensibilizar a las autoridades y tratar de convencerlas que el problema del suicidio sea un tema de agenda del gobierno y para poder emitir eh, formas de cómo prevenir esta estrategia a nivel de nuestro país. Debiera de haber un plan nacional para prevención del suicidio, tal y como lo tienen otros países de Centroamérica, de Sudamérica, etcétera, etcétera. Existe un efecto que se llama efecto Werther. El Werther trata de los medios de la opinión pública. Y este efecto Werther se llama Werther en alusión al personaje del Goethe, cuya novela Las desventuras del joven Werther provocaron una epidemia de suicidios en varios países de Europa, al punto que en algunos se prohibió su publicación. Vean ustedes cómo la comunicación, los medios de comunicación, la literatura, influyen sobre el suicidio. Este personaje, en esta novela, es un personaje que se suicida. Y cuando este personaje se suicida y es publicado, llega a las personas, muchas personas se quitaron la vida a través de la publicación de, de esta novela. Entonces, los medios tienen mucho que ver, tienen mucha influencia, porque
El suicidio se tiende a imitar, es imitativo. Y el efecto Werther fue verificado en muchas obras literarias cinematográficas, incluso una canción, Gloomy Sunday, de moda en la década de los años 30, fue referida como inductora de conducta suicida. También el tratamiento periodístico de las noticias demostró elevar los índices de suicidio. Hay que tomar muy en cuenta el periodismo, especialmente si involucran muy conocidas como el caso de Marilyn Monroe. Cuando Marilyn Monroe, la artista, se suicidó, mucha gente también se suicidó. Imitó la conducta de su personaje. Un estudio riguroso publicado en 1974 por David Phillips muestra que en cada ocasión que el suicidio de un famoso ocupa la portada del New York Times, los índices de suicidio aumentan. Efecto Werther. Y hay un efecto Papageno también de protección ante la conducta suicida. Así como existe un efecto de inducción al suicidio por imitación o efecto Werther, también se puede imitar las historias de superación y la búsqueda de alternativas. Este efecto fue estudiado por Thomas Niederkrauwenter y se conoce como el efecto Papageno, en alusión al personaje de la ópera de Mozart, la flauta mágica, que desiste de sus ideas de suicida, alentado por tres niños que le ayudan a buscar alternativas a sus problemas. Si hay apoyo, si hay ayuda, la persona podrá no emitir este tipo de conducta. Estamos ante dos efectos, ¿verdad? Un Werther y el efecto Papageno. Muchas investigaciones muestran que la información sobre personas que, habiendo sido afectadas por una crisis, logran superarla en forma positiva sin recurrir a la conducta suicida o superando las mismas. Tiene un efecto protector que reduce los índices de suicidio. Bien, esta es algún contenido que traíamos para este día en cuanto a la prevención del suicidio y vamos a dar un espacio por alguna pregunta, algún comentario. Pueden hacerlo a través de su micrófono o pueden anotarlo ahí en la caja de comentarios y con mucho gusto les vamos a dar respuesta o las vamos a comentar, por supuesto. Bien, Yanira, escuchamos. Nos ha enriquecido los conocimientos su ponencia. Yo hacía una pregunta sobre las acciones que tomaría el MinSal ante la escasez de psicólogos y psiquiatras y también sobre las ideas suicidas después de un tratamiento o el intento suicida después de un tratamiento, ¿cuánto tiempo dura esa idea en la persona? ¿Qué hay que hacer para darle un seguimiento adecuado? Gracias, Yanira. En cuanto a la primera consideración de los psicólogos y los psiquiatras, el trabajo de MinSal es la elaboración de estrategias de trabajo, estrategias de abordaje. Y tal como lo comentábamos en la ponencia, podemos trabajar a título individual con los pacientes o podemos hacer un trabajo de tipo comunitario. En cuanto a lo siguiente, cuando una persona tiene una idea suicida, o tiene ideas suicidas, planes suicidas, o ya presentó un intento de suicidio, siempre va a estar en un seguimiento. O sea, no es que ya pasó todo, sino que debemos darle un seguimiento, un control con el psicólogo. Te va a tener un proceso terapéutico con el psicólogo y si este paciente tiene alguna enfermedad psiquiátrica, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, será el psiquiatra quien siempre lo deberá tener en tratamiento. O sea que no lo vamos a soltar, sino que le vamos a
a seguir mirando, a darle un seguimiento. No podemos dejarlo, no podemos abandonarlo. Aquí tenemos un comentario muy importante en cuanto al COVID-19 y cómo este COVID puede dejar secuelas eh, eh, que causan crisis de ansiedad y depresión. En lo que mencionábamos anteriormente, son pacientes que con ansiedad, con depresión, que los vamos a vigilar muy de cerca para de que cumplan su tratamiento psicológico, que cumplan su tratamiento psiquiátrico, si es que lo vamos a tener bajo medicamento. Y aún más, podemos hacer promoción y prevención dentro de las familias, que las familias comprendan el fenómeno, que las familias comprendan cómo se desarrolla este tipo de problemática y de esa manera podrán ayudar en el apoyo de su pariente que tenga este tipo de problemas. Eso es muy importante, que la familia conozca de la situación, conozca del problema para poder darle una mejor ayuda. En cuanto al otro comentario, antes se decía que cada 40 segundos se daba un suicidio. A la pregunta aún sigue siendo estadística. Ahí andamos, ¿verdad? Por ahí anda. Acabamos de leer una información sobre esto y es un cálculo estadístico que se hace de esta situación. En nuestro país, por ejemplo, eh, cada, cada 3 días, por ejemplo, se suicida una persona en nuestro país. Eh, el cálculo de 40 segundos puede ser a nivel mundial, porque el número de suicidios no es que se mantenga, sino que siempre, cada año, está en constante aumento. Sí, el suicidio se produce con mucha regularidad. Gracias por ese comentario. La idea de suicidio, sí, puede mantenerse en el individuo por mucho tiempo, siempre y cuando no cambiemos la situación de esa persona, ¿verdad? Cuando no cambie su estado, que es motivado por muchos factores. Hablábamos nosotros de problemas de personalidad, ¿verdad? Hablábamos eh, de fenómenos estresantes. Hablábamos de problemas sociales también. Si los problemas, si los factores prevalecen, la idea de suicidio podría estar siempre presente en estas personas. En cuanto a los datos estadísticos, dice exactos. Quiero decirle que no tenemos un dato estadístico que sea de tipo nacional. Los datos estadísticos presentados son los datos estadísticos de MinSal, los que registramos en MinSal. No aparecen ahí, por ejemplo, las estadísticas de suicidio que lleva Medicina Legal. Y informarles que Medicina Legal reporta al año una cantidad de hasta 400 o 400 y más suicidios al año. No tenemos un dato estadístico nacional, sino que el dato que tenemos es del MinSal. Medicina Legal maneja sus datos. Nosotros en el Ministerio de Salud manejamos nuestros datos también. Entonces, además las muertes por suicidio también se nos escapan a nivel hospitalario, puesto que una persona puede ingresar por intento de suicidio, un envenenamiento, y cuando ya esta persona sale fallecida, algunas veces lleva un diagnóstico que no tiene nada que ver con el suicidio. Entonces perdemos ese registro como fallecido por intento de suicidio.
pero sí los datos que lleva el MinSal están distribuidos así por departamento, por sexo, por procedencia, sea urbana o rural, etcétera. El dato es valedero para el Ministerio de Salud. Tenemos el dato también de método, el método por el cual la persona está utilizando para quitarse la vida. Decíamos que eran los plaguicidas, muy poco arma de fuego, muy poco ahorcamiento también. Sí, existe está el SIGMOU, la página se llama SIGMOU del MinSal. Ahí en el SIGMOU pueden acceder a los datos no solo de intentos de suicidio, sino que de todas las patologías que se dan en la salud mental. Están los datos de suicidio, están las estadísticas de intentos de suicidio también, solo consiguen la ruta, cómo llegar la persona que está en estadística de sus hospitales o ella conoce la forma de cómo llegar para el acceso conoce la ruta de cómo llegar a estos datos. A través de ella lo pueden lograr. Sí, se necesita una clave. De hecho, la persona que está en SDOMED, de los hospitales, de las unidades de salud, ellos tienen clave de acceso, pero también ustedes podrían solicitar su clave al Ministerio de Salud. Adelante, licenciada Santín. Buenos días, Buenos días. excelente ponencia, licenciado. Gracias, a la orden. Excelente ponencia, felicitaciones. A la orden. Gracias por su atención.